¿Cómo monitorizamos a nuestro paciente? Bueno, básicamente se tiene que hacer una monitorización con exámenes físicos generales, ¿de acuerdo? Los parámetros que os he puesto aquí son los más importantes, ¿vale? El estado mental, la temperatura del paciente, la frecuencia cardíaca y la calidad del pulso femoral, que mantenga un pulso femoral fuerte, la frecuencia respiratoria y el patrón respiratorio, y el color de las membranas y el tiempo de relleno capilar, ¿vale? Todos estos parámetros, como ya he comentado, se tienen que monitorizar al inicio de la transfusión y se tienen que seguir monitorizando hasta 1 hora después de haber acabado la transfusión. El hecho de que se acabe el volumen sanguíneo no significa que se acabe la monitorización del paciente, ¿de acuerdo? Aparte de los exámenes físicos, también tenemos que monitorizar el hematocrito, que es normalmente el motivo por el cual hemos hecho la transfusión. Tened en cuenta que el hematocrito del paciente no se va a estabilizar del todo hasta pasadas 24 horas de la transfusión. Y entonces, por tanto, vamos a hacer distintas mediciones de hematocrito. Obviamente tendréis una medición pretransfusión, porque es la que os habrá llevado a realizar la propia transfusión. Vamos a hacer una segunda medición del hematocrito al terminar la transfusión y después dos más, una a las 12 horas y otra a las 24 horas tras la transfusión para ver cuál ha sido la evolución. Para considerar que una transfusión ha sido exitosa, el 70% de los glóbulos rojos que hemos transfundido deben haberse conservado en el último hematocrito que hemos hecho, en el hematocrito a las 24 horas. Es importante también durante la monitorización que tengamos una hoja como la que os he puesto aquí. Esta es la del banco de sangre animal, podéis tener cualquier otra. Hay muchos hospitales que tienen sus propias hojas de monitorización de transfusiones. Cualquiera vale, simplemente una hoja para tener un control de los exámenes físicos y las horas a las que se ha hecho esos exámenes físicos. Esta monitorización tan exhaustiva lo que nos permite, lo que queremos ver, es la identificación de las posibles reacciones adversas y en el caso de identificarlas poder parar la transfusión a tiempo e intentar actuar de la mejor manera posible. Vamos a hablar ya del último punto de las transfusiones, que son las posibles complicaciones. Como ya hemos comentado desde el principio, pueden haber distintas reacciones adversas. Sobre todo nos hemos centrado mucho en las reacciones adversas de tipo inmunológico, pero no son las únicas, ¿vale? Las reacciones adversas se dividen en estos distintos grupos. Las inmunológicas, es que hemos hablado más, contra las no inmunológicas, que son aquellas que no vienen derivadas de incompatibilidades entre los glóbulos rojos, los glóbulos blancos del paciente que recibe la sangre y el donante de sangre. Por ejemplo, complicaciones no inmunológicas pueden ser la contaminación microbiológica, contaminación de la sangre, o una sobredosis de citrato, del anticoagulante que se pone en la sangre del donante. Y después tenemos reacciones agudas o retardadas. Las agudas se definen como aquellas que se producen en las primeras 48 horas tras la transfusión. Normalmente estas son las más severas, son las más importantes y suelen ocurrir en las 2 primeras horas de la transfusión, al principio. Os he puesto aquí los signos más comunes, no los tenéis que saber todos de memoria, pero bueno, más o menos para que los tengáis presentes. Debilidad, temblores, taquicardia, hipotensión, disnea, vómitos, convulsiones, etcétera, etcétera. El prurito y el angioedema no son tan comunes, pero pueden ocurrir. A veces se producen reacciones que simulan reacciones anafilácticas también. Y después las retardadas son después de las 48 horas, o sea, a los 2 días después de la transfusión, y normalmente son más leves, son signos bastante más leves. Pueden incluir bilirrubinemia o bilirrubinuria, si ha habido un poquito de hemólisis, fiebre, ictericia, anorexia, bajadas del hematocrito, etc. Normalmente, cuando la cosa se complica, es decir, ahora tengo al paciente, le he puesto el catéter, estoy haciendo los exámenes físicos, estoy en la fase del test y la cosa se complica. Frente al paciente se desestabiliza, está más letárgico, empieza a vomitar, cualquier tipo de complicación. ¿Qué hago? Bueno, lo primero de todo es parar la transfusión. Para la transfusión completamente, detén el procedimiento y identifica las alteraciones que tengas. Identifica qué signos clínicos presenta el paciente. Después de esto, una vez los has identificado, establece un tratamiento sintomático para los signos que hayas identificado. Córticos, antihistamínicos, fluidoterapia, antieméticos, antipiréticos, el tratamiento que necesite. Si consigues controlar los signos con este tipo de abordaje, entonces puedes reanudar la transfusión una vez el paciente esté estable, pero no a la misma velocidad. Tienes que reanudarla a un 10-25% de la velocidad inicial que estabas utilizando. Y volver a empezar, volver a hacer la fase test y volver a hacer luego la transfusión normal. Es aconsejable, entre que estás haciendo el tratamiento de los signos clínicos y vas a plantearte reiniciar la transfusión, revisar todo lo que has hecho anteriormente. Revisar la sangre del donante, que la bolsa estuviera bien, que no hubiera ningún tipo de perforación, de posible contaminación. Repetir los tipajes sanguíneos, comprobar que el sistema se ha preparado correctamente, comprobarlo todo, porque si has tenido una complicación con el sistema y utilizas exactamente todo igual, vas a volver a tener las mismas complicaciones. Sé que parece lógico, pero es algo que a veces tenemos un poco de visión
un túnel, vemos la complicación, la tratamos y volvemos a empezar. Es mejor que utilicéis ese tiempo entre que paréis la transfusión y volvéis a empezar para revisar todo lo que habéis hecho anteriormente, porque errar es humano y puede ocurrir que se os haya pasado algo. Por lo tanto, ya para acabar, dejar claro que, bueno, obviamente la hematología, la medicina transfusional, estos aspectos de la medicina veterinaria son dos partes fundamentales de la medicina de urgencia y de cuidados intensivos. Hay que tener en cuenta que los pacientes que necesiten una transfusión sanguínea se tienen que tratar como pacientes críticos antes de la transfusión, durante y hasta 8 horas después de la transfusión, ¿de acuerdo? Y es importante reconocer, como ya hemos comentado y como llevo insistiendo toda la presentación, las posibles complicaciones que puedan surgir y saber actuar frente a las mismas. Y ya para concluir, así como los puntos más clave que quiero que os quedéis de todo esto que hemos estado hablando en esta presentación, el tipaje sanguíneo es algo fácil, es importante realizarlo y es algo que está al alcance de casi cualquier centro, pero en perros es importante o recomendable, en gatos es imprescindible. No realicéis una transfusión sanguínea a un gato sin tiparlo primero, porque las complicaciones pueden ser muy severas. Tened en cuenta y recordar que no hay un hematocrito determinado para una transfusión, esto no es 2 más 2 son 4, tenéis que valorar siempre el caso individualmente, tenéis que ver el caso global del paciente, los signos clínicos, el tipo de anemia, de dónde viene, qué otras patologías tiene, etcétera, etcétera, etcétera. El paciente siempre tiene que estar monitorizado. He puesto aquí durante la transfusión, pero creo que ya os lo he machacado bastante. Tiene que estar monitorizado antes, durante y después de la transfusión. Recordar que las reacciones adversas severas podían ocurrir hasta 48 horas después de la transfusión y aún pueden haber reacciones adversas retardadas después, con lo cual la monitorización es fundamental. Y ya para acabar, las reacciones adversas existen, sorpresa, sorpresa, pero una preparación y una monitorización correcta del paciente ayudan a disminuirlas significativamente y ayudan a que la transfusión se realice de forma correcta. Y con esto acabamos este vídeo de transfusiones. Ha sido un vídeo un poco rápido, un poco básico para hablar de las cosas fundamentales de este aspecto de la medicina veterinaria. Espero que os haya gustado y que os haya quedado todo un poquito más claro. Un saludo.